Ahí está. Bueno, vamos entonces a ver lo que es la obediencia en el pastoreando el corazón de los hijos. Y hablando de la obediencia, yo quiero decirles que es el más grande de los mandamientos y que no están bajo la ley. No están bajo la ley de Moisés, nada más, así. No están solo bajo la ley de Moisés, sino que la obediencia, desde que el Señor creó cosas, seres vivos, seres espirituales, la misma creación, se da a luz la obediencia, porque toda la creación obedece al Señor. Entonces, quiere decir que la obediencia es parte de la naturaleza misma de Dios, porque Él, esto es un poco difícil de entender también, tal vez, pero Él se obedece a sí mismo. Cuando Él dice, porque por mí mismo he jurado, hay una parte que lo dice, es que Él se está sujetando en obediencia a sí mismo. Quiere decir que esto surge desde lo más profundo de la esencia de Dios y que Él esperaba obediencia de, por ejemplo, de los ángeles. Sin embargo, hubo desobediencia. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que hubo desobediencia con los ángeles? Una tercera parte de la población de ángeles que Él creó. ¿Por qué habría habido desobediencia con ellos? Le falló a Dios hacer criaturas espirituales que Él sabía que iban a desobedecer y no tuvo la suficiente capacidad de hacerlos totalmente obedientes. ¿Qué piensan ustedes? Porque esto tiene que ver con este tema que vamos a ver de lo que los hijos heredan. ¿Por qué desobedecería a Lucifer, que todavía era Lucifer en ese tiempo? Después se le cambia el nombre. Él era Lucifer cuando era obediente, pero cuando desobedece se convierte en el adversario. O sea, lo contrario a las órdenes de Dios. No lo contrario a Dios, sería otro Dios. No, sino lo contrario a las órdenes de Dios, porque se rebeló a las órdenes de Dios. Y cuando Él se revela, que dice en Ezequiel que él fue el primer pecador de la creación. O sea, al menos de lo espiritual, todavía no se hacía lo material. Y cuando Él desobedece y Él se enaltece, su espíritu se pone muy en alto y se hace rebelde, ahí surge la desobediencia, pero no salió de Dios. Y mientras no hubiese desobediencia, lo único que existiera obediencia. Todavía no se generaba lo que era la obediencia y la desobediencia. ¿Sí me explicó? Hasta que aparece el primer desobediente. Doc, ¿y por qué desobedece? Porque, déjeme ver, porque no está Pati, oí que abrieron la puerta. Permítanme, ¿no? No sé si fue ella. Permítanme. Sí, ya oí su vocecita. Le doy a Pati. Sí. ¿Por qué desobedece? Porque como él tenía muchas obligaciones que se le asignaron, muchas, la adoración, dirigir a todos los ángeles en la adoración, que dentro de eso pues, había varias cosas, crear, generar él mismo los cantos de adoración, etcétera, etcétera. Eso mismo le lleva a él al orgullo. Y la antesala de la desobediencia es el orgullo. Es decir, yo puedo hacerlo. Eso es lo que él dijo. Yo también puedo. Yo también. Es fácil crear, porque él creaba. ¿Pero qué creaba? La adoración. ¿A quién? Al creador. Y él pensó que podía crear sin el creador. ¿Me explicó? Entonces,
se llenó de orgullo, porque dice que se enalteció su corazón o su espíritu y lo puso muy en alto. Ujú. Y cuando él hace eso, aparece la desobediencia en la creación. Y después vendría, porque lo vemos que esto se va a transmitir o a impartir cuando tienta a Eva y a Adán, caen también en desobediencia, y no había todavía ley de Moisés, todavía no, faltaba para que surgieran los hebreos, la ley de Moisés y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obediencia va más allá de una ley, es una esencia misma de Dios, es ir contra la misma esencia de Dios, desconociéndolo como creador, porque el creador, cuando crea, ordena y determina qué se tiene que hacer con lo que él ha creado. Él mismo determina qué tiene que hacer la creación, porque cuando él le dice, desde que crea las hierbas, antes de que apareciera el hombre, él le da la orden a las hierbas del campo, a los animales, que tenían que poblar la tierra y multiplicarse. Eso es una orden. ¿Y qué hizo la creación? Obedeció. O sea, la creación no dijo, no queremos crecer, no nos queremos multiplicar, ya nada más aquí, esto que estamos acá nosotros, un árbol, césped y ya. No, siguió. Es decir, que en la esencia de la creación de todos los seres que Dios hizo, está implícita una obediencia que les digo que va más allá que una ley. Uh-huh. Y ya cuando Él crea todo, inclusive cuando le da la orden a Adán y Eva que tenían que multiplicarse, poblar la tierra y extenderse, ellos tenían que obedecer. Y eso sí lo hicieron. Curiosamente, eso sí lo hicieron. ¿Qué es lo que no hicieron Adán y Eva? Lo que no hicieron fue no comer, o sea, perdón, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, si cuando Él les dice, fíjense cómo surge la naturaleza adámica, que nuestros hijos nacen con ella y nosotros también. Cuando le dice a Adán y Eva, no comerán del fruto de las ciencias del bien y del mal, ellos ni idea tenían de qué era bien y mal, ¿no? Ni idea tenían. Y dice, porque si comen de él, van a morir. No tenían ni idea de lo que era morir. Y la obediencia a Dios, de no cuestionarle, de no interrogarlo, de no dudar, o sea, más bien de dudar, de tratar de razonarlo con la mente humana y pasar por un filtro, lo que Dios dice, ya estamos entrando en la desobediencia. Y cuando Adán y Eva, con su razonamiento y todos sus sentidos extraviados, deciden desobedecer, ¿a qué desobedecieron? Si no había ley, ¿a qué es a lo que a ellos desobedecieron? A ver, si me expliqué, creo que ustedes me deben de dar la respuesta. ¿A qué desobedecieron? A órdenes de Dios. Pero más allá que las órdenes, más allá. Ahora naturaleza. Exacto, a la propia naturaleza de Dios. Porque en Él está el orden, en Él está la disposición, en Él están las leyes, en Él está el todo. Entonces la desobediencia es gravísima, gravísima, la desobediencia a Dios. Entonces, pero para hacer obediencia y para que tome forma la desobediencia, Él deja a la decisión de las criaturas el que obedezcan o que desobedezcan, para que la obediencia tome forma. Cuando las criaturas obedecen, la obediencia toma forma. Y cuando las criaturas desobedecen, la desobediencia toma forma. Pero tiene sus consecuencias, una y otra. Y como lo mencioné hace la otra sesión anterior,
por ahí Betsabé, me acuerdo que preguntó, creo que sí, ella fue, acerca del Deuteronomio 28, donde viene escrito de esa forma. Bueno, que esto lo escribió Moisés y Josué, los que escribieron la Torá o el Pentateuco. Aquí dice, cuando él empieza y fíjense, con esto que le estoy diciendo, esto está en el versículo 1 de Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, ya está la clave de la obediencia. Y esto aplica con los hijos. Nuestros hijos tienen que oírnos atentamente. Y hay que hacerlos que se concentren, que nos vean a los ojos, porque es el mismísimo inicio de la obediencia. Tienen que entender lo que les decimos. Tienen que estar atentos. Por eso aquí se hace esta exhortación. Si oyeres, fíjense, está condicionado. ¿Sí? Se nos pone como una condición. Que si oyeres, no dice, oye, de manera imperativa, oye, no, que si oyeres, porque primero estuvo la decisión de obedecer o no. Dios puso primero la decisión de obedecer o no obedecer. Tenía que ponerlo primero, porque si él hubiese invertido el proceso y él, es decir, que diera las leyes de la obediencia y después el libre albedrío, sería más complicado. Pero no, él primero pone el libre albedrío o la capacidad de decidir y después menciona que se debe de oír. ¿Me explicó? Y es igual con los hijos. Es así, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere dar a entender el autor aquí? O sea, ¿con qué luchamos con nuestros hijos? Luchamos que es teniendo la naturaleza adámica, por naturaleza van a desobedecer. Por naturaleza. Y no es que sean malos, ni mucho menos. Simplemente es consecuencia de que se implantó la desobediencia desde que estábamos, como dice la Biblia, en los lomos de Adán, antes de ser creada Eva. Después, cuando nace Eva, pues ya estaba ahí, ya los dos, ¿no? De desobediencia. Entonces, dice aquí, regresando al versículo, acontecerá o va a suceder, va a ocurrir como la consecuencia, la está diciendo Dios acá, la consecuencia de que si oyes con atención lo que yo te voy a decir, y eso es algo que, como una regla que debemos de inculcarle a nuestros hijos, ¿sí? Mira, te voy a decir algo que va a suceder algo si me oyes atentamente lo que te voy a decir. Estamos aplicando el principio que Dios utilizó con el pueblo de Israel, una forma clave de enseñarles y entrenarlos en obediencia a nuestros hijos. ¿Sí? Decirle, esto te va a suceder si me oyes atentamente lo que yo te voy a decir. Aprendas esa ecuación, esa formulita. ¿Sí? Escúchame atenta, o sea, te va a pasar esto si me oyes atentamente. Bueno, y después dice, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que está hablando, ahí sí está hablando acerca de los mandamientos. Y eso puede ser todas las órdenes que le demos a nuestros hijos que tengan que obedecer. Lavarse los dientes, tender su cama, bañarse, las cosas más elementales por su bien, pero ya también les dimos las consecuencias, porque el Señor aquí va a hablar primero de las buenas consecuencias, pero también va a hablar de las consecuencias negativas, no deseables. Entonces, muchas veces nosotros les damos órdenes a nuestros hijos y no les decimos cuáles son las cosas buenas si nos obedecen. Les decimos generalmente las negativas. Si no me obedeces, te voy a dar. Dice, y bueno, ¿y si obedezco, qué? Y tiene toda la razón.
Entonces, el proceso de Dios es que nos oigan atentamente y les digamos los buenos efectos de la obediencia. ¿Mm? Si te lavas los dientes, no se te van a hacer agujeros, hoyos, no se te van a podrir y nunca vas a ir al dentista, a ese que cura los dientes y todo. A lo mejor le enseñan un video de cómo un dentista está trabajando y mira cómo, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa a los desobedientes? Y ahí ya están en la segunda parte, que no se quieren lavar los dientes. Mira, y eso duele, sí, y te tienen que inyectar, poner anestesia, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, es bueno que obedezcas, porque nunca vas a ir a un dentista. Ajá. O los peligros de tocar una planta venenosa, un animal, estar jugando con un perro, no sé, cosas para niños. ¿Mm? Y primero les enseñamos las buenas consecuencias, apelando a su atención. Dice, también el Señor, y fíjense cómo empieza en el mismo versículo 1, que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas buenas. Y así, poco a poco, de acuerdo a lo que los niños vayan creciendo. Levanta tu ropa, guarda tus zapatillas, tienes que bañarte, y todo, pero tienen que saber por qué. Que eso es lo que había en el árbol, el árbol de vida. ¿Qué había en la esencia del fruto del árbol de vida? ¿Qué es lo que habría en el contenido? Uno dice árbol de vida, sí, pero ¿cuál era la esencia del fruto del árbol de vida? A ver, si me dan la respuesta, porque ya, si me entendieron, me pueden contestar. ¿Qué había de esencia en el fruto del árbol de vida? ¿Cuál era la esencia del fruto? No el jugo, ni lo dulce o lo delicioso. ¿Qué es lo que habría? Conocer el bien y el mal. No, eso era si comieran el fruto de las ciencias del bien y del mal. Eternidad, no sé. Ajá, a ver. Bueno, puede ser eternidad, pero un poco más, es más exacto, es un poco más preciso. A ver, Diego. No te animaste. Bueno, pues lo que había en el contenido y en la esencia del fruto del árbol de vida era las consecuencias de la obediencia. Al saber qué pasaría si obedecían. Conforme ellos fueran comiendo el fruto, ellos sabrían cuáles iban a ver. Un ejemplo sencillo. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias? Y lo podemos probar en el Génesis. ¿Qué consecuencias habría si Adán labrase el huerto del Edén en una tierra bajo bendición? Bajo bendición. ¿Qué consecuencias habría? Buenas consecuencias, por supuesto, porque iba a obedecer. Abundancia. Ajá, abundancia. ¿Qué más? Cosas buenas de labrar la tierra, una tierra bendita. ¿Habría provisión? ¿Habría multiplicación? Podrían, imagínense una tierra bendecida, el tipo de frutos y de todo, y no se iban a morir de hambre, iban a comer por placer. Y para que ellos participaran de ser creadores igual que Dios, porque de la obra de sus manos, de su creatividad, de su esfuerzo, de su trabajo, iban a ver el resultado del trabajo. ¿Me explicó? Esas iban a ser las consecuencias de la obediencia. Y lo iban a disfrutar y se lo enseñarían a sus generaciones venideras. Entonces nosotros podemos enseñar a nuestros hijos las consecuencias de la obediencia. Por ejemplo, el trabajo de papá, el trabajo de mamá. ¿Cuáles son las consecuencias y buenas consecuencias? Que tienen ropa, que le pueden comprar la zapatilla, que le pueden comprar el juguete el día del niño. ¿Y por qué me regalas esto? Porque has sido obediente y esta es la consecuencia de tu obediencia. Pero previamente hay que enseñarles. Y si se dan cuenta, eso está fuera el árbol de vida no estaba dentro de la ley de Moisés ni nada. Era la misma esencia de Dios metida dentro de ese fruto.
Ujú. Entonces, si nuestros hijos les impartimos a través del ejemplo de nosotros que somos obedientes a las disposiciones del Señor, ellos van a ir aprendiendo. A mis papás les va bien porque son obedientes a Dios. ¿Sí? Y esa es la evidencia que recogemos en la naturaleza de nuestros hijos, de que está siendo erradicada poco a poco su naturaleza adámica. Uh-huh. Y aquí, inclusive, aquí lo dice el autor cuando habla de la obediencia, cuando se le dice al hijo, y él pone acá, cuando el hijo sabe que le damos una orden y nos dice, sí, papá, ahora, y lo hace ahí, ya está aprendiendo obediencia. Pero si dice, ¿y por qué? O no, más tarde, o no, yo no lo quiero hacer. Están reflejando la esencia del fruto de las ciencias del bien y del mal. Es decir, son desobedientes y ahí está la naturaleza adámica. Ahora, que tendrá que haber consecuencias de la desobediencia, pues claro, y ya lo hemos visto con la disciplina. ¿Y por qué me castigas? Porque no estuviste atento a lo que te dije y no me obedeciste. Y esta es la consecuencia de la desobediencia. Y esto es justicia para ti. ¿Me explicó? Entonces, ellos es un entrenamiento constante en el diario vivir. Hoy obedecerán a que tienen que tener ordenado su cartuchera con todas sus cosas y van al colegio. Tendrán que obedecer que su ropa debe de estar en su lugar. Hay un dicho muy famoso, no sé si lo conocen acá en Argentina. Una cosa, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. ¿Sí? Yo creo que es universal. Y así los niños van a aprender que el orden es fundamental. Y los niños que llevan una buena disposición de ordenar, ya van a hacer las cosas sin cuestionar, sin nada. Sí, papá, sí, mamá. Y lo hacen ahí. Y claro, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo se debe sentir el padre? Pues si tenemos un corazón de padres y de madres semejante a su corazón, ¿qué habrá en nosotros? Que esa es las consecuencias en nosotros de obedecerlo primero a Él y enseñarle a nuestros hijos a que obedezcan. Y sentimos, Él comparte esa satisfacción junto con nosotros, porque es su misma esencia. Y el gozo de saberse obedecido, ¿a qué nos lleva? ¿Qué creen que nos puede conducir el que obedezcamos sin cuestionar a Dios? ¿A qué nos conducirá? En nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con Él. ¿A qué creen que nos conduzca eso? ¿A qué nos llevará? A ver, espérenme, voy a... Un animalito que andaba ahí. ¿A qué nos llevará? ¿A qué Él, qué tipo de situación se va a ir generando en nuestra comunión? Él con nosotros y nosotros con Él. ¿Será un jefe que nos va a poner una medalla por obedientes? ¿O qué habrá como consecuencia el que nosotros seamos obedientes a Él? Sus bendiciones. Más allá que bendiciones. A ver, piensen un poquito más allá que las bendiciones. Porque digamos que esas son las consecuencias buenas. La plenitud de la misma vida. Más, Dieguito, más allá de eso. Más allá. Se los voy a decir porque lo dijo cuando se bautizó el Señor Jesucristo en el Jordán. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Que nos ame más. Ser amados por Él. A más obediencia, más amados. Claro, claro. Entonces, la obediencia es la antesala a que la misma esencia de Dios, que también Él es amor, se pueda manifestar. Sí, sí. Y yo, miren, en verdad que lo pruebo, y Pati y yo lo probamos ya con nuestros hijos, que ya son grandes y nos obedecen. A mí me encanta y me llena el corazón cuando ya mis hijos con hijos, que ya van para adultos, y le digo, hijo, hay que hacer esto. Sí, pa. Y lo hacen.
Y no me preguntan, no, ¿y por qué? Ya soy grande, cada quien su vida, y yo no. Me dicen, sí, papá, sí. Y saben ¿qué pasa? Que los amo más. Y como ellos ven las buenas consecuencias de la obediencia, me aman más. A su mamá también, por supuesto. Se acreciente el amor mutuo. Esa es la clave de saberse, de sentirse y saberse y ser amados por Dios. Y lo mismo pasa con los hijos. Lo mismo. Porque esa es la naturaleza de Cristo en los hijos. No es la naturaleza de Adán, esa tiene que ir acabando, tiene que irse extinguiendo poco a poco, pero es a través, como lo propone el autor, entrenando, entrenando, entrenando. Y después él habla y dice acerca de la consistencia. Y lo que habla él acerca de la consistencia, ¿sí? Es que nuestros hijos, al obedecer ellos, todo lo que le estemos diciendo, todo lo que le estemos hablando, ¿sí? Van a hacer que esta obediencia sea cada vez más en el entendimiento de ellos. Al principio nos va a costar trabajo, pero conforme ellos vayan creciendo y que no haya confrontación con lo que les pidamos que hagan, ni cuestionamientos, sino que va a ser automático, también va a ser automático en ellos porque crece el amor y saben que lo que les digamos va a ser por su bien, va a ser por su bien. Y que conforme ellos vayan teniendo mayor entendimiento en lo que se les esté diciendo, en las situaciones de vida que se den, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Que entran en la jurisdicción de Dios y va a ser más fácil que también obedezcan a Dios. Y esa es la mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos. O sea, se hacen consistentes. ¿Por qué? Porque van a ir sumando experiencia. Obedecer, obedecer, obedecer en esto, en lo otro, en lo otro. Y claro, obviamente que al diablo, el enemigo, no le gusta encontrarse un hijo de Dios obediente. Porque pues finalmente, ¿cuántas veces intentó el diablo a que Jesús muriera antes de llegar a la cruz? Desde que estaba gestándose en el vientre de María, trató de matarlo, porque el diablo sabía que Cristo es la materialización también de la obediencia, porque cuando dice en la Escritura que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que pretendió el diablo hacer bien, si leemos los evangelios, ¿en cuántas ocasiones estuvo en peligro la vida del Señor Jesús? Pues un montón de veces, muchas veces, antes de llegar a la cruz. Pero él perseveró, perseveró, perseveró. ¿Cómo es que perseveró? Con la obediencia. Hasta que llegó a la cruz. O sea, la muerte de cruz fue por obediencia, hasta ese grado llegó. Para que nosotros aprendiésemos a ser obedientes, él tuvo que ser obediente hasta la cruz, hasta el mismo sacrificio. Y de alguna manera también los padres, papá y mamá, llegamos en ocasiones al sacrificio propio por nuestros hijos. Y en verdad que sí. Más que ha sido con mis hijas que han pasado por situaciones en sus embarazos muy difíciles. A mí me tocó atender a mi hija, la más grande, de uno de sus partos. Y cuando la atendí, nació el bebé, todo hasta ahí bien, pero empezó a tener una hemorragia posparto, que son gravísimas, graves. A pesar de poner lo que se les pone a las mamás para que se contraiga la matriz y deje de sangrar, no se detenía. No se detenía el sangrado, porque mi nieto, el más grande, pesó 4 kilos y tantos, era un súper bebote y ella es chiquita, pero sí nacía el bebé, sí podía nacer, aunque ella es chiquita de cuerpo. Entonces, no se detenía el sangrado. Y ahí yo dije, ay, no éramos creyentes todavía, pero algo en mi interior que me vio el ojo, con ojos de misericordia del Señor, porque tenía que nacer ese nieto y tenía que vivir mi hija y tenía yo que seguir
sin algo, pues yo allí, como pude, le dije, Señor, ayúdame, hija, o Dios, ayúdame para detener esto, porque yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Sí, todavía había maniobras que hacer, pero eran muy, muy complejas en la atención obstétrica. Y de veras, de ahí yo hoy reconozco que Dios hizo un milagro con ella, porque empezó a contraerse la matriz. Y así como que ya respiré bien, ¿no? Ya respiré bien. Y sí se vio después un poquito delicada, pero bien, salió rápido y bien. Entonces yo ahí aprendí lo que cuando un hijo está en grave peligro, eso fue algo físico, pero pueden ser situaciones jurídicas, pueden ser situaciones de trabajo, pueden ser situaciones de peligro. Y ahí es cuando uno quiere poner la vida por los hijos, en esas situaciones. Bueno, las que sean sabiamente evitadas, situaciones de cualquier naturaleza, y que no sean por la desobediencia de ellos. O sea, viendo a futuro el bien por ellos. ¿En qué va a ser que nuestros hijos no desafíen al destino o a las situaciones, ¿no? Poniéndose en situaciones de peligro y cosas innecesariamente? Cuando es necesario, pues bueno, ¿no? Ahí pues Dios los va a cuidar, seguramente. Pero cuando es por falta de sabiduría, por necedad, simplemente por el gusto del peligro, entonces ahí tenemos que, los que van a pagar las consecuencias de no haber sido sabios, somos los padres. ¿Me explicó? Entonces, a como dé lugar, tenemos que enseñarles y entrenarlos en obediencia, pero que vean también a padres obedientes al Señor. Y bueno, es una clave para la vida misma de los hijos. ¿Ok? ¿Bien? Bien, Doc. Bueno, muy bien. ¿Pero tienen alguna duda? ¿Preguntas? Cortito, No, pero Doc. creo que fue Seguimos sustancioso. próximo jueves, proceso de apelación. Exacto, proceso de apelación. Entonces voy a enviar Bien, por el chat del grupo esta charlita. ¿Ok? muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Bueno,